Nosotros somos parte de un sueño, volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Pero tiene que haber algo propio, yo creo, una actitud receptiva, de apertura, de intercambio también seguramente, porque a él se le fueron cruzando distintas personas, distintas lecturas que incidieron. Lo que pasa es que Nano siempre fue un tipo abierto en el sentido Freire, de la vida como aprendizaje. Pero por otro lado se me ocurre que tiene algo de personaje sartreano, eso que decía Sartre, no es tanto lo que importa, lo que la historia a vos te hizo, sino lo que vos hacés con lo que la historia te hizo. Y lo que interesa acá es lo que él hace con todo lo que le ocurrió, experiencias desgraciadas que él las revierte, las resignifica y las convierte en una palanca de esperanza. Esto no es habitual, digamos. ¿Y qué acá es donde no, sí. no se victimiza como una generación. No dice yo era un perejil, yo fui víctima, no. Yo me comprometí, yo milité, yo quería esto y lo otro. Yo me la banqué y yo peleaba por esto y sigo peleando por esto. El exilio de Nano fue un exilio militante, siguiendo con interés los acontecimientos políticos y sociales de la Argentina. Después vino el regreso para retomar el pensamiento y la acción de Paulo Freire. Cuando pido la opción me la niegan, espero 6 meses, bueno, al año me la dan. Voy a Italia, mi madre había comenzado los trámites de la ciudadanía italiana, yo tenía derecho a la doble ciudadanía. Pero cuando llego a Italia tengo dificultades para ingresar, porque había algunas dificultades hasta que en mi valija que revisa la policía aparece una carta dirigida a Monseñor Piroño y esa carta me abre las puertas. Voy al Vaticano esa noche, no está Piroño está en Castel Gandolfo reunido con el Papa, pero su secretario me va a atender, me deriva a un convento y voy a pasar 4 meses y medio en un convento, hasta recuperar. Inmediatamente las monjas se dan cuenta que estoy mal de la audición y me tratan en el Hospital Gemelli, el hospital del Papa, digamos, en el Vaticano, y ahí detectan la lesión y me dicen que es irreversible y que se va a agravar. Durante el exilio, vos te relacionás con otros exiliados y difunden lo que estaba pasando en la Argentina. Sí, yo me integro al CAFRA, se llamaba Comité Antifascista contra la Represión en Argentina, en italiano. El CAFRA había sido formado antes del golpe de Estado por un grupo de gente que vivía en Italia para denunciar las persecuciones de las 3A. En ese comité se organizan acciones de solidaridad para con las madres y recepción de exilados. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos si hay algo personal. Bueno, ¿y ahora qué expectativas tenés con este libro? Bueno, como todo lector la vanidad me traiciona. Me gustaría que se vendiera lo más posible y que funcionara como un anticoelo. Por otro lado, creo que el libro me gustaría, en términos Foucaultianos, ¿no?, que operase como una herramienta, que fuera una herramienta para los docentes, que se incorporara en las clases docentes, porque creo que es una puesta en práctica de una teoría educativa, y creo que es un libro que rescata la experiencia de los docentes, un gremio muy vapuleado, muy maltratado. Es cierto que hay mucho chanta entre los docentes, estoy rodeado de docentes, lo conozco, pero también es cierto que los docentes son los que más han luchado contra el liberalismo en los últimos 15, 20 años. Entonces, si el libro carbura en las aulas, carbura en los docentes y genera algún tipo de combustión, para mí sería ideal. Creo que el espacio de este libro es el aula. Sí, y que los docentes tengan la ductilidad que en realidad él mismo tuvo, cuando a veces uno empieza un trabajo con una comunidad y dice, lo que tenía planteado no sirve, tengo que pensar otra cosa. Esto es justamente la experiencia que él hace en UNCAL. Al volver del exilio, el padre Jaime de Nevares y Noemí Labrune, el Nano no le ofrecen cargos, le ofrecen prebendas, etc. Él no acepta, viniendo del exilio, ninguno de los cargos ni de las prebendas. Pero acepta una sugerencia de Jaime de Nevares, que está corrido de toda la cuestión política porque trabaja en derechos humanos con Noemí, y acepta ir a la comunidad de UNCAL
al paraje de Uncal, a la comunidad Millaín Currical, en plena precordillera, a realizar una experiencia de educación para adultos en una comunidad mapuche en el medio de la nada y sordo. Primero, yo voy a ser tomado por Amnesty International, me hace una revisación, me lleva 40 días a Copenhague, donde me hace un estudio muy exhaustivo en el Hospital Central de Copenhague. Allí la médica que me trata me dice, si usted cumple una serie de requisitos, su sordera se detiene. Yo los cumplo. Cuando al tercero digo, no los cumplo, no podía vivir. Tenía que andar con los oídos tapados, no podía tomar frío, no podía estar bajo el agua. Digo, no los voy a cumplir. Cuando vea sordo, veo lo que hago, cuando me quede sordo. Y ella me da una frase que para mí dice, bueno, acá lo importante de tu lucha es que la sordera no te domina a vos. Vos tenés que poner la sordera en beneficio tuyo. Entonces, esa frase a mí me ayudó a seguir lo que había sido mi vida, con naturalidad. Con la complicidad del que tengo enfrente, yo puedo seguir escuchando, yo puedo seguir comprendiendo. Necesito de que el otro me ayude y la pido. Y entonces, entre los dos, la diferencia que tenemos auditiva desaparece, vuelvo a trabajar y ahí Dane Vares me dice que hay una comunidad mapuche que tiene una cooperativa que los ha independizado de los mercachifles, pero que no la pueden manejar porque a pesar de que la escuela fue fundada en 1911, nunca nadie había pasado más allá de un cuarto grado. Entonces no había una sola palabra escrita en este páramo. Me ofrece ir ahí. Y yo voy por dos cosas. Primero, porque era una posibilidad de sequilarme, y segundo, por el silencio. A mí, todos los sordos, otros rumores nos dificultan la audición. Y ahí en el campo no había esa dificultad. Entonces, vuelvo por una experiencia que iba a ser de 3 meses, en veranada, ellos son transhumantes, la experiencia anda bien los 3 meses y empiezo a tener presiones de la gente joven para continuarla y que puedan obtener su certificado. Vuelvo a la Facultad de Ciencias de la Educación que me ayuda, vuelvo a hablar con el obispo y me vuelvo a los campos de invernada, pero no solo. Ahí me van a acompañar un maestro que era director de la escuela, que es Pedro Banrel, su mujer Alejandra Martínez, la médica, el agente sanitario, la gente de tierra, y vamos a hacer un equipo, porque también la educación en soledad es imposible. La educación es un hecho social, el maestro no es Superman. A veces queda solo en situaciones tan agresivas que peligra su salud mental. El Estado se desentiende y entonces el maestro tiene que hacer acción social, el maestro tiene que hacer salud, el maestro tiene que hacer medicina preventiva. ¿Cuándo enseña a leer y escribir? ¿Qué es su misión? En cambio, nos fuimos juntando un grupo de gente que cuando la comunidad comprende los beneficios de la educación, inicia un proceso que termina con que 7 chicos obtengan el certificado de primaria completa. Y eso es la experiencia de Uncal. Mapuchengen, Rangintun, Rangin kupalme, Mulai takimun, Mulai taraki thuan, Mulai takimun, Mulai taraki thuan. Y termina ganándose a todo el pueblo. Y termina ganándose a toda la comunidad, pero en la medida en que no actúa demagógicamente. Él plantea todo el tiempo que él es un agente externo, no hace como haría un taradito de Palermo, yo soy pueblo originario. No, yo vengo acá a ver en qué puedo serles útil. Y se da cuenta que sus manuales, sus mapas, no les son útiles, los tiene que ayudar a armar una cooperativa. Entonces tiene que poner a estudiar cómo funciona la cooperativa. ¿Por qué una cooperativa? Porque venían los mercachifles y los curraban, los empedaban hablando en criollo, y cuando venía el momento de comprarle las lanas de los chivos, algunas lanas de Angora, o artesanías de piedra que podían contener plata, etcétera, aprovechaban y los estafaban. Entonces la necesidad primaria que tenía la comunidad en ese momento era, primero, correr el alcohol,
tratar de organizar la cooperativa. A tal punto estaba desprestigiada la escuela que el nano cuando llega se da cuenta que no puede dormir en la escuela. Entonces duerme en carpa, duerme en una bolsa de dormir, duerme en un puesto, duerme en un tráiler, pero no en la escuela porque la escuela era el espacio de desprestigio. Y ahí realiza una experiencia que es fuerte, no solo por la organización de los mapuches, sino por la recuperación de la dignidad de la comunidad. Bueno, y en todo su trabajo él va valorizando toda la cultura de esa comunidad. Exactamente. La valoración de los aborígenes y además algunos hechos fuertes, como por ejemplo incorporar la bandera mapuche al aula, como por ejemplo llegar a proponer, y en esto creo que el nano tuvo mucha intervención, que el cacicazgo no fuera hereditario sino elegido democráticamente. Entonces, acá es donde un maestro adquiere el rol de transformador. Esto creo que es la experiencia que a mí me gustaría que los docentes tomaran en cuenta, y es que el otro no es ignorante, el pibe que está en el aula, el adulto, no es ignorante, tiene un saber, no es el tuyo. Entonces, la educación o la alfabetización, o como lo quieras llamar el proceso educativo, consiste precisamente en esta transacción. Nos vamos agradeciendo a ambos, por supuesto al Nano Balbo, pero también a Sacomano, el haber puesto en nuestras manos esta historia de vida. Un libro que de alguna manera el escritor Guillermo Sacomano lo dedica a todos los maestros. Aquí lo tienen. Gracias, los espero la próxima semana. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre.